Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Bueno, un nuevo día sábado en el cual nos reunimos a poder tener esta clase también de escuela bíblica. Y usted bien sabe, el hermano Patricio Palacios estuvo ayudándonos también con las clases del ramo Filosofía Ministerial, el cual también fue de tremenda bendición también para cada uno de nosotros, el poder conocer aspectos específicos del mover de la iglesia local, ya sea en adoración, en edificación y evangelización. Tres aspectos que deben ejercerse simultáneamente para la gloria de Dios. Y pasamos un muy buen tiempo con esas clases. Estoy gracias a Dios por el hermano Patricio, por sus dones, por también ahí ser un hermano que esté también atento a lo que es contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo de San Joaquín. Así que si me estás escuchando, hermano, muchas gracias por tu ayuda, hermanos. Gracias también porque fue de mucha bendición el poder escucharte y también poder ahí recibir lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, el día de hoy, hermanos, ya comenzamos con lo que es una nueva materia, ya dentro de lo que es una malla curricular que nosotros tenemos. Ya pasamos lo que es el ramo de filosofía ministerial, como recién le comenté, y ahora ya empezamos con lo que es el ramo de los evangelios. Dentro de lo que es este ramo vamos a ver un panorama contextual y teológico de los evangelios. Así que espero pueda tomar apunte. Yo sé también que usted ha descargado también la guía de todas estas diapositivas que vamos a estar viendo el día de hoy. Ya ustedes las tienen. Les sirve también para su lectura, para también ahí estudiarlas también y tener una claridad también de lo que es también el contenido de los evangelios y específicamente lo que es también la introducción a lo que es este ramo. Ahora, yo quisiera también mostrarles lo que va a ser también cada clase. Y bueno, vamos a tener alrededor de 6 clases. Si se nos alarga un poco, porque ya sabemos que estas clases tienen un tiempo reducido, pero si se nos alargan un poquito, vamos a tener 8 clases. Por lo tanto, considere también que vamos a estar viendo lo que es este ramo en 6 u 8 clases. Y para que aparte ese tiempo también de lo que es el aprendizaje de este panorama contextual y teológico de los evangelios. Y dentro de lo que es esta primera clase vamos a estar viendo lo que es la introducción. Los puntos a tocar van a ser la palabra evangelio, es decir, la raíz del griego. También vamos a ver qué son los evangelios. A su vez también qué nos proporcionan los evangelios, otro punto también de la introducción. Cuáles son sus propósitos primarios. Y como último punto dentro de lo que es la clase de introducción vamos a estar viendo lo que son los sinópticos y el evangelio de Juan. A todo esto, hermanos, dentro de lo que es esta primera clase de introducción, tengamos en mente también que es un panorama, es un sobrevuelo a lo que es los evangelios, así que considere también que no vamos a hacer clases tan extensas, pero que sí también van a mostrar detalles que nos van a ayudar también a refrescar nuestra memoria en relación a lo que ya hemos leído de los evangelios. Ahora, si usted no ha leído los evangelios, le animo a que pueda partir por uno. Puede ser el evangelio de Juan, o puede ser también el evangelio de Mateo. Bueno, dejo a elección suya también el considerar la lectura de uno de los evangelios, o dos, en este tiempo de clases que vamos a tener también de este ramo. ¿Sí? Bueno, cerrando eso, ya tenemos acá el contenido que vamos a ver el día de hoy dentro de la primera clase, que es introducción. La segunda clase vamos a estar viendo las perspectivas de los evangelios. Usted bien sabe, hay una perspectiva del evangelio de Mateo. Esa perspectiva también cumple un propósito también hacia la audiencia también que recepciona ese evangelio. Y ese contenido lo vamos a estar viendo dentro de lo que es la segunda clase. Ya sabemos, hay una perspectiva de Mateo, una perspectiva de Marcos, una perspectiva de Lucas y una perspectiva de Juan. Así que ese contenido lo vamos a estar viendo dentro de la segunda clase. Y ya en las siguientes clases, específicamente vamos a estar viendo lo que es el título del libro, el autor y la fecha, y su contexto histórico de Mateo. O sea, tercera clase, título, autor y fecha, y contexto histórico de Mateo.
Clase número 4, lo mismo, pero será en el contexto histórico de Marcos. La quinta clase, lo mismo, pero de Lucas. Y la sexta clase, de Juan. Bueno, en detalles probablemente podamos ahí demorarnos un poquito más por quizás algunas dificultades dentro de lo que es evangelios extensos como lo son Mateo, Lucas, o bien también podemos alargar para 2 clases más lo que es el mismo evangelio de Juan. Pero eso va a depender también ahí de cómo nosotros ahí manejemos, o como yo esté manejando también los tiempos y le puede ayudar también a que pueda tener todo el contenido de lo que es estas clases. Así que, bueno, como base, hermanos, tenemos 6 clases y espero en Dios también pueda contribuirles a tener un enriquecimiento también del conocimiento de lo que son estos evangelios, y a la vez también nos veamos impulsados a compartir lo que es el evangelio con otros, teniendo también en mente lo que es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que encontramos dentro de lo que es la información en los evangelios. Así que le animo también ahí a considerar también lo que es este ramo. Sí, bueno, desde ya vamos a entrar de lleno en lo que es la introducción, lo que compete a la primera clase, hermanos. Y ahí usted puede darse cuenta que puse una foto de lo que es las ruinas de Capernaum. Posiblemente esta sinagoga que usted ve acá haya sido una sinagoga que haya visitado el Señor Jesús. Es probable, hermanos. De hecho, en Marcos, capítulo 1, versículo 21, le leo, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, en el día de reposo, dice, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y bueno, simplemente considerando ese texto bíblico es que yo quise también colocarles una foto ahí que está relacionado también a lo que es el ambiente arquitectónico que probablemente haya pisado el Señor Jesucristo. Así que, bueno, sin más, simplemente puse esa fotografía para que podamos ambientarnos también a lo que era también aquellos lugares donde el Señor Jesucristo también visitó, frecuentó y enseñó. Bien, introducción. Los evangelios. Partimos con el primer punto relacionado a lo que es la palabra evangelio, la raíz griega de evangelio. Y la palabra evangelio se deriva de la palabra griega evangelion, que significa buenas noticias. En el griego secular, evangelion se refería a un buen informe que se daba acerca de un suceso importante. El punto aquí a destacar es que esta palabra evangelion del griego también era utilizada por los griegos seculares. Incluso antes de la escritura de los evangelios, esta palabra buena noticia, evangelion, era usada también por el mundo pagano, específicamente por los griegos, para dar una buena noticia de un asunto importante o de un suceso importante que, de cierto modo, cada país, cada nación también quiere recibir buenas noticias. También la palabra evangelion se encuentra en el Antiguo Testamento. La versión de la Septuaginta o de los 70 usa algunas veces en plural esta palabra con el sentido de buena noticia. El punto acá, hermanos, es que en el Antiguo Testamento usted también puede ir a una traducción del hebreo al griego llamada Septuaginta, en la cual se traduce la palabra buena noticia como evangelio. Por tanto, esta palabra, evangelion, en el Antiguo Testamento, la versión griega, también se encuentra esta palabra. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 10, dice que cuando uno me dio nuevas, esto es David, diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, evangelio, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Y otra vez habla de lo que es la buena nueva, primeramente, y después la nueva, con la raíz griega, evangelio. En 2 de Samuel 18, 20, dice lo siguiente, respondió Joab, hoy nos llevarás las nuevas, una raíz, un derivado de evangelio, las llevarás otro día, no darás hoy la nueva, nuevamente un derivado de evangelio,
porque el hijo del rey ha muerto. En 2 de Samuel 18:25 dice lo siguiente: el atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae, evangelio, en tanto que él venía acercándose. ¿Sí? Y 2 de Samuel 18:27 dice lo siguiente: y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas, evangelio. ¿Sí? En 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 9, también encontramos esta palabra evangelio en la versión griega, diciendo lo siguiente: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, evangelio, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva de una raíz de evangelio en casa del rey. ¿Sí? Bueno, el punto es que esta palabra evangelion también es utilizada en el Antiguo Testamento con una connotación de buena noticia, de la buena nueva. ¿Sí? Como conclusión, los griegos utilizaban la palabra evangelion para dar también una buena noticia respecto a un suceso importante, y el Antiguo Testamento, en este caso estos textos que vimos, también utilizan la palabra evangelion con el propósito de, o connotación de, dar buenas noticias. Bueno, los 4 evangelios son las buenas noticias. Y sí, ya nosotros sabemos de que hay un contenido en las buenas noticias, y esas buenas noticias son acerca de los acontecimientos más significativos de toda la historia: la vida, muerte en la cruz y resurrección de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, nosotros tenemos una buena noticia que compartir al mundo. Y esa buena noticia está relacionada a lo que es este contenido que recién les señalé: la vida, muerte en la cruz y resurrección de Jesús de Nazaret. No tan solamente como lo utilizaban los griegos y también en el Antiguo Testamento para dar un buen informe, sino que nosotros sabemos que al dar una buena noticia estamos hablando de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, la vida también que Él vivió estando acá en la tierra, la muerte en la cruz, ya sabemos que esa es una doctrina hermosa, y la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya en nuestra mente nosotros estamos con esa convicción de que cuando se habla de evangelio, nosotros directamente pensamos en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es por eso que el contenido de lo que son los evangelios también nos ayuda a poder nutrirnos también de buena información inspirada por el Espíritu Santo, para también, al momento de nosotros compartir nuestra fe, puedan venir a la mente también lo que son estos sucesos tan importantes y que son tan significativos también dentro de la historia. Así que es algo extraordinario, es algo muy profundo, hermoso, y a la vez también lo tenemos en nuestras manos, que es los evangelios, los que están en su Biblia, y que también le va a ayudar a poder compartir su fe con otros. Bueno, ese es el primer punto que vimos recién, hermanos, respecto a lo que es la palabra evangelio. Estos dos usos, y a la vez también qué son los evangelios. Para nosotros ya sabemos claramente que son estos sucesos tan importantes y vitales respecto a lo que es la vida de nuestro Señor Jesús, la muerte en la cruz y la resurrección. Ahora pasamos a un punto donde vamos a estar viendo lo que es lo que nos proporcionan los evangelios, ¿sí? Así que vamos allá. Leo este contenido. Dice: los evangelios no son biografías en el sentido moderno de la palabra, puesto que su intención no es presentarnos una narración completa de la vida de Jesús. Aparte de las narraciones del nacimiento, no proporcionan mucha información sobre los primeros 30 años de la vida de Jesús. Si bien el ministerio público de Jesús duró unos 3 años, los evangelios enfocan su atención sobre todo en la última semana de su vida.
lo que está señalando el párrafo es que los evangelios en sí no cumplen un propósito biográfico como se conoce hoy en día. ¿Por qué? Porque el contenido biográfico que nosotros vemos en los evangelios es limitado. Nosotros sabemos por los evangelios de que el Señor Jesús nació de María. María era su madre, José era su padre. También los evangelios nos proporcionan de que él tuvo hermanos y hermanas. Eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. También sabemos de que su padre era carpintero. También sabemos que a los 9 años él también enseñó en el templo y que se perdió también. Y así podemos decir que tenemos esa información, pero posterior a esa edad nosotros no tenemos información respecto a lo que es el Señor Jesús cuando él tenía 15 años, 16 años, 17 años. Incluso, hermanos, como señala el párrafo también, los evangelios se enfocan o tienen su atención sobre todo en la última semana de su vida. Y es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta de que realmente los evangelios no son biográficos en el sentido actual, sino que quieren proporcionar lo que es parte de la vida de nuestro Señor Jesús, pero específicamente lo relacionado a lo que Él hizo y el cumplimiento mesiánico también que Él venía a ejercer. ¿Sí? Eso es en el punto también de lo que es lo que nos proporcionan los evangelios, que no es una biografía en el sentido moderno, sino que los evangelios nos proporcionan detalles específicos relacionados a la contundencia de lo que es el ministerio que ejerció el Señor Jesucristo y, como señala el párrafo también, que centra su atención sobre todo en la última semana. Otro punto, hermanos, vamos a ver lo relacionado a los propósitos. En este caso vamos a ver 2 propósitos específicos de los evangelios. Y les leo el párrafo. Dice, aunque desde la perspectiva histórica son completamente exactos y aportan importantes detalles biográficos de la vida de Jesús, que fue lo que les señalé recién, el propósito primario de los evangelios es teológico y apologético. Nos proveen de respuestas autorizadas a cuestiones relacionadas con la vida y ministerio de Jesús. Eso es en el aspecto teológico. Da respuestas autorizadas a cuestiones relacionadas con la vida y ministerio de Jesús. Por ejemplo, en los evangelios usted se va a dar cuenta de que se habla respecto a lo que es la divinidad del Señor Jesucristo. El evangelio de Juan también cumple una tarea muy importante en eso. Pero no solamente ese evangelio habla de lo que es la divinidad del Señor Jesús, sino que el resto de los evangelios también la toca. También el cumplimiento de las profecías mesiánicas, que también es un contenido teológico, doctrinal. También habla de lo que es la oración. También dentro de lo que es el propósito teológico vamos a ver la doctrina. Cristo mismo también señaló de que su doctrina no era de él, sino de aquel que le envió, y habla también respecto a lo que es su doctrina. También en los evangelios usted se va a dar cuenta de que están implícitamente y explícitamente lo que es la doctrina de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, el mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 28, también señala lo que es también la gran comisión y menciona lo que es la Trinidad. Y también dentro del contenido, con el propósito teológico de los evangelios, está lo que es el discipulado, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí podemos darnos cuenta de que hay propósitos que son primarios. Y en primer lugar, vemos el aspecto teológico, de lo cual ya, según lo que yo les leía, que también les señalé, están también ahí lo que es esta información respecto a la vida de Cristo, el cumplimiento de las profecías, etc. Ahora, ese contenido también nos ayuda, cuando lo entendemos, a que nosotros también podamos poder ser fortalecidos en nuestra fe. Y ahí entra el otro propósito primario, que es apologético. Ese propósito fortalece la seguridad del creyente en cuanto a la realidad de su fe. Y es así, bueno, cuando vemos que tenemos también la convicción de lo que realmente vivió el Señor Jesús,
realmente lo relacionado a todo lo que vimos en cuanto a los aspectos teológicos, ya nuestro fortalecimiento también es mayor y podemos de esta manera también presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. De hecho, más adelante, cuando veamos las perspectivas de los evangelios, se va a dar cuenta de que cada evangelio cumple un propósito en relación a la audiencia que recibe ese evangelio y también muestra características apologéticas. Por ejemplo, le adelanto algo, el evangelio de Mateo, que cumple un propósito de presentar también la buena nueva a judíos. Es por eso que se repite bastante lo que es el rey, el rey, el rey, bueno, etcétera. Eso también cumple un propósito apologético en el sentido también de la defensa también a entregar hacia los judíos. ¿Sí? Bueno, dos propósitos primarios que tocamos ahora en este punto. El primero teológico relacionado a la doctrina y el segundo apologético a la aplicación de esa doctrina porque fortalece nuestra fe. ¿Sí? Avanzamos. Bueno, ahí puse una pequeña fotografía también de lo que es Masada. Esto es también lo que erigió Herodes en el desierto de Judea. Bueno, me pareció bastante llamativo y usted bien sabe también, en los tiempos de Herodes también estaba el Señor Jesús. Así que, bueno, lo agregué simplemente para poder complementar también quizás lugares específicos que hayan sido visitados por el Señor Jesús. No Masada en sí, sino que obviamente el desierto de Judea que está ahí. Bien. Pasamos al siguiente punto y último, que está relacionado a los evangelios sinópticos. ¿Sí? Bueno, le leo. Aunque se escribieron muchos evangelios falsos, la Iglesia desde los primeros tiempos ha aceptado solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan como escrituras inspiradas. O sea, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio según Judas son realmente inexistentes en el sentido de la inspiración. O sea, supuestamente se han encontrado esos evangelios, pero la realidad es que no fueron considerados como inspirados. De hecho, están en contra de lo que es la doctrina que nosotros conocemos. Ahora, los que sí fueron aceptados, y obviamente aquellos que lo aceptaron, era la Iglesia también guiada por el Espíritu Santo para preservar también los evangelios, son estos cuatro. Y esto quien lo sabe, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como escrituras inspiradas. Si bien cada evangelio tiene su propia perspectiva y singularidad, notamos que cuando Mateo, Marcos y Lucas se les compara con Juan, aquellos comparten un punto de vista en común. Debido a esto, se les conoce como los evangelios sinópticos, de una palabra griega que significa ver juntos o compartir un punto de vista en común. ¿Sí? Voy a agregar más detalles con respecto a esto en la siguiente diapositiva, para que estemos atentos. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, que son los tres evangelios sinópticos, se enfocan en el ministerio de Jesús en Galilea. Si usted compara esa información de lo que es el ministerio de Jesús en Galilea entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los tres evangelios hablan de ese ministerio en Galilea. Ahora, el evangelio de Juan no habla del ministerio del Señor Jesús en Galilea, sino que se centra en su ministerio en Judea. Por lo tanto, Mateo, Marcos y Lucas tienen una perspectiva en común en relación a lo que es el ministerio de Jesús en Galilea. Y Juan lo que hace es complementar con lo que es información respecto al ministerio de Jesús en Judea. ¿Sí? Los evangelios sinópticos contienen numerosas parábolas. Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, contienen numerosas parábolas, mientras que el de Juan no aporta ninguna. Así que, bueno, usted se da cuenta de una diferencia también ahí, bastante amplia. De hecho, una de las profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías en su primera venida era de que él iba a hablar en parábolas. Pero ese contenido respecto a lo que hizo el Señor Jesús en las enseñanzas que daba también en parábolas no se encuentra en el Evangelio de Juan.
pero sí en los sinópticos. Bueno, Juan y los evangelios sinópticos registran solo dos sucesos en comunes. Así, tomen en cuenta eso, tomen nota. Hay dos sucesos que tienen en común los evangelios sinópticos con Juan. Y el primero es Jesús caminando sobre el agua, y el segundo, la alimentación de los 5.000. Esos dos sucesos aparecen en los 4 evangelios. ¿Sí? Y eso podemos decir que puede ser lo que tienen en común también los sinópticos y el evangelio de Juan. Antes de la llamada Semana de la Pasión. Sin embargo, estas diferencias entre Juan y los evangelios sinópticos no son contradictorias, sino complementarias. Y eso es lo que yo le explicaba, se complementan. De hecho, si vemos que Mateo, Marcos y Lucas se enfocaron en el ministerio en Galilea, Juan lo que quiso fue aportar con lo que es la información del ministerio del Señor Jesús en Judea. Por lo tanto, hay un complemento. Y ese complemento también enriquece también lo que es el Evangelio. ¿Sí? Algunos también señalan de que el mismo Juan también consideraba a los sinópticos y él también hizo un libro también que fuese también de apoyo o que diera información que no daban los sinópticos de manera complementaria porque él tenía esos evangelios. Y aparte el evangelio de Juan también se escribe alrededor del 90, así que ya estaba Mateo, Marcos y Lucas cuando Juan escribió lo que es su evangelio, así que dentro de todo hay un propósito complementario. El mismo Juan también pudo haber conocido la información de los evangelios sinópticos y obviamente él lo que hizo fue una tarea complementaria y a la vez también poner un énfasis también en la vida de Cristo. ¿Sí? Bueno, esta ha sido la primera clase, hermanos. Yo espero también ahí le haya podido ayudar también esta introducción. Y bueno, antes de terminar la clase, yo quisiera también ahí poner a prueba lo que es su conocimiento de lo que es este ramo también y agregar algunas preguntas acá para que usted también pueda ahí resolverlas. Así que vamos con la primera, ¿les parece? Entonces, tiempo de preguntas, así que ahí va, para que esté atento. La primera pregunta es, ¿cuál es el significado de la palabra evangelion? Esta es papita, así que primera alternativa, buenas noticias. Segunda alternativa, buenas historias. Tercera alternativa, biografías. Bueno, voy a darle 5 segundos para que pueda pensar ahí respecto a esta respuesta. 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta es buenas noticias. Así que, si usted se da cuenta, ya tenemos la respuesta de la primera pregunta, esa era papita, así que yo creo que la pudo responder. Si no la pudo responder, no importa, aprendió a lo que es también el significado de evangelio. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta. Los acontecimientos más significativos de toda la historia del evangelio son, ¿cuál se mencionó dentro de la clase? Así que voy aquí a anotarles. Alternativa A, María, José, Jesús y solo los milagros. O sea, según esta alternativa, estos son los acontecimientos significativos de toda la historia del evangelio. B, la elección de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y C, la vida, muerte en la cruz y resurrección de Jesús de Nazaret. ¿Sí? ¿Cuál de los acontecimientos más significativos de toda la historia del evangelio? ¿Cuáles son? Bueno, la respuesta es C, la vida, muerte en la cruz y resurrección de Jesús de Nazaret. Esos son los acontecimientos más significativos de toda la historia del evangelio. Espero haya respondido bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
Y esto es, ¿cuáles son los dos propósitos primarios de los evangelios? Probablemente aquí está un poquito más difícil, se señaló en la clase también. Bueno, hay dos propósitos que son primarios de los evangelios. Alternativa A, escatológicos y biográficos. Alternativa B, teológico y apologético. Alternativa C, ninguna de las anteriores. Aquí voy a darle 5 segundos para que puedan pensar. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, si ya tienen la respuesta, ahora vamos a darla acá. ¿Cuáles son los dos propósitos primarios de los evangelios? Escatológicos y biográficos, no. Teológico y apologético, sí. Si usted dio esa alternativa, estaba en lo correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Y esta probablemente usted ya tenga la respuesta. Las alternativas son Mateo, Marcos y Juan. B, Mateo, Marcos y Pedro. C, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es Mateo, Marcos y Juan, no. Mateo, Marcos y Pedro, tampoco. Mateo, Marcos y Lucas. Esa era la respuesta. Si usted le acertó, muy bien. Si no lo acertó, ahora ya sabe de que estos 3 evangelios son los sinópticos. Bueno, se acabaron las preguntas. Gracias por su tiempo, hermanos, por invertir también ahí parte de lo que es la mañana para poder también seguir aprendiendo en la escuela bíblica, seguir también interesados con lo que es este ramo de lo que es los evangelios. Y espero en Dios pueda hacerle de bendición a sus vidas, que puedan también ser edificados, y a la vez también que el contenido que vamos a estar viendo durante estas semanas pueda reforzarle, enriquecerle, fortalecerle en relación a lo que es el evangelio y también pueda compartir su fe con otros. Recuerde que a pesar de que estamos encerrados por lo que es la pandemia, aún así eso no significa que podamos compartir el evangelio con otros, utilizando estos medios digitales que hacen tanto bien, ya sea un mensaje por WhatsApp, ya sea también con algún libro que usted tenga en PDF que hable del evangelio, o con algún libro también, o un tratado en PDF también ahí que puede usted descargar gratuitamente, que algunas editoriales también dan, y de esa manera compartir la buena noticia del Señor Jesucristo con otros. Un gran abrazo, nos estamos viendo el próximo sábado, si el Señor lo permite así. Bendiciones.